sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, lea conmigo lo que sigue. A ver, todos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué dice? La gente se admiraba de qué cosa? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tenga la bondad de tomar su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Vamos en esta noche o en esta tarde a continuar con este tema tan importante que le hemos titulado La doctrina de Cristo, en la segunda parte. El día de ayer por la noche tocamos la primera parte, donde estuvimos mirando que no es igual una enseñanza con una predicación con una enseñanza, ¿verdad? Y que las dos son parte de una estructura que se le llama la estructura doctrinal del Evangelio original de Cristo. Entonces hemos leído aquí en nuestro pasaje de partida, y ponga atención, porque lo que está antecediendo a ese versículo 26, que dice, el versículo, a ver, necesito hallar aquí donde dice, se admiraba de su doctrina, 28, y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué doctrina? Lo que él acaba de hablar. ¿Verdad? Él está haciendo una enseñanza ahí de un hombre o de dos hombres que fundaron su casa en diferentes lugares. Uno edificó su casa sobre la roca y el otro edificó su casa sobre la arena. Y luego dice, vinieron vientos, vinieron ríos y todo eso, ¿verdad, hermanos? Y dice que el que fundó su casa sobre la roca, ¿qué dice la Biblia? Su casa no cayó, no cayó. Pero el que edificó su casa sobre la arena, cuando vino el viento, los ríos, los terremotos y todo lo que vino, ¿qué sucedió con esa casa? Se derrumbó, se cayó, ¿verdad? Ahora, si ponemos atención, leamos una vez más, hermanos, porque vamos a aprender algo muy importante. Oiga, esto es doctrina. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. Entonces, dependiendo de lo que usted oiga, así va a ser el lugar donde usted se va a fundamentar espiritualmente. El que me oye estas palabras, Jesús está haciendo didaché ahí, ¿verdad? Eso ya lo estudiamos, ya puedo usar esa palabra con usted, anoche se lo aprendió. Es más, en muchos mensajes hemos enseñado sobre esos términos, el querigma, el didaché, etcétera, ¿verdad? Entonces usted ya entiende lo que estoy hablando, porque anoche retocamos eso todavía. Entonces, escúcheme bien. Cualquiera pues que me oye estas palabras, entonces, en efecto de lo que oímos, así va a ser nuestra fundación, ya sea en Cristo o fuera de Cristo. ¿Me comprende, hermano? Entonces mucha gente está edificando su vida espiritual no con lo que dice Cristo, no con la doctrina de Cristo, sino con la doctrina de hombres, filosofías de hombres, ideologías de hombres, etcétera, etcétera. Y yo estaba escuchando, miren, a mí me ha tocado que investigar este asunto, y estaba escuchando yo a un predicador que arrastra masas, en donde él decía que no sale de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, que se cree más inteligente que Jesús. Qué terrible, hermano. Él dice, porque miren lo que hizo la Reforma. Cuando vino la Reforma, dice, se dividió la iglesia. Por favor. O sea, no sé si usted logra captar el sentimiento de esta persona. Él es, vamos a decir, creyente a su manera.
es creyente según lo que él piensa. Ya no es lo que Cristo dijo, no es lo que Cristo estableció en su palabra, sino que él está edificando y está haciendo que mucha gente, miles que lo siguen, estén edificando sobre la arena. El problema es cuando venga la prueba final. No sé si me logra entender. Entonces es importante, hermanos, que nosotros todos los cristianos conciliemos nuestra vida con esta pregunta: Señor, ¿con qué doctrina yo estoy edificando mi vida espiritual? A ver, pregúntese usted ahí, ¿verdad? No me lo pregunte a mí, pregúntese a usted mismo, a usted misma, y dígale: Señor, tú lo sabes, ¿con qué doctrina estoy edificando yo mi vida? Porque si estamos edificando con lo que escuchamos simplemente y tal vez no hay fundamento, o yo así creo, yo creo que así estoy bien, o yo así o asá, eso es muy peligroso, hermanito. ¿Me entiende? Muy peligroso. Porque si seguimos leyendo, luego el Señor dice: le compararé a un hombre prudente, el que oye, el que se fundamenta, el que hace según la doctrina de Cristo. Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Descendió lluvia. Oiga, aquí está la prueba de tu cristianismo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Cómo iba a caer si es parte, su formación es en base a la doctrina original? A ver si me entiende. Saben, hermanos, esa es la gran diferencia cuando usted compara a la iglesia del primer siglo con nosotros. Dígame, usted va a los mercados en Guatemala, usted va a un mercado y apenas empieza a evangelizar, ¿con qué cree que le sale la gente a uno? A mí me ha tocado, a veces le hablo al paletero, al elotero allá en mi país cuando vamos, o en Honduras, en El Salvador, evangelizado. Yo salí, mire, en El Salvador me dijo un joven que nos ayudaba con la transportación: lo quiero llevar al centro, me dijo, donde se hizo la biblioteca más grande del Salvador, y fui a verla. Pero mientras yo iba en el camino, le dije: me permite, mire, voy a hablar con esta persona. Había alguien ahí, tirado ahí, y le empecé a ministrar, y me salió con que predicaba antes. A ver, ¿sí me entiende? Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Hoy usted va al mercado y no sabe si está hablando con uno que fue misionero. Usted no sabe si se está hablando con alguien que era diácono, que fue pastor, que ayunaba 40 días, que hacía mucha oración y ayunos y vigilias y cuánta cosa. ¿Por qué se cae la gente? En el primer siglo no era así. Era señalado con los dedos de la mano el que se caía, hermanito. Pero de ahí la mayor parte de ellos eran, escuche, aguantadores, gente santa, creyentes de verdad. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué doctrina te fundamentas? A ver, no sé si me entiende. Este hombre, al que el Señor Jesús pone de ejemplo, pero dice: este oyó las palabras, hizo lo que oyó de mí. Y entonces se fundamentó en la roca, y cuando vino todo lo demás, no cayó. Ahora sigamos leyendo, porque hay alguien que sí se le cayó el rancho. Leamos. ¿En dónde estamos? 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, sí oye predicación, prende el televisor todo el día en el mensaje, oye la radio, oye el celular, y oye, hay gente que, hermanos, ya es un vicio. Bien dijo el apóstol Pablo que en los últimos días la gente oiría mucho, ¿se recuerda? ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo que la gente oiría mucho? Tendrían comezón de oír. Y dice que esa comezón del oído es, hermano, cuando una persona tiene una infección, se rasca y ve usted que hay gente que hasta la llave del carro se mete ahí, ¿sí o no? Es un hábito que la gente tiene, ese hábito, ¿sí o no? Entonces eso no se puede esconder, hermanito. Yo he visto a personas así, que se bajan del carro, apagan el carro, van a la tienda y se van rascando así el oído con la llave. Yo digo, ¿a qué horas van a arrancar estos ahí, verdad? Pero ese es un ejemplo que le pongo, ¿me entiende? Es una comezón. Entonces hay muchos creyentes así, hermanito.
Oyen y oyen y oyen y oyen y oyen y se mirarán su vida espiritual. No, nunca avanzan, nunca pasan de donde están. Tienen una infección en el oído espiritualmente hablando. ¿Me comprende? Entonces, hermanitos, cualquiera que me oye estas palabras, o sea, oye, claro que oye, 24 horas al día si usted quiere, pero no las hace. Esa ya no es doctrina de Cristo, porque aquí es: no seas oidor olvidadizo, sea hacedor de lo que oyes. Haz lo que oyes. El Señor te está hablando, haz lo que Él te dice. Esa es la verdadera doctrina de Cristo. Este buen fundamento. Pero ¿de qué te sirve estar oyendo todo el día, hermanito? ¿Sí me comprende? ¿De qué sirve la radio, la televisión, el celular y cuánta cosa? Y bueno, tanto, hermanito. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Entonces, esto es interesante. Dice: pero cualquiera, es decir, otra clase de creyente que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Acuérdense que aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿cómo le llama al Señor? Oyó e hizo lo que Jesús dijo. Prudente. Y las 10 vírgenes, ¿cómo dice la Biblia? 5 ¿qué? Prudentes y 5 insensatas. Aquí está, mire, el paralelo de esos textos. El que hace lo que Jesús dice es prudente. Aquel que oye pero no hace lo que el Señor dice es insensato. Qué tremendo, hermanito. Entonces dice: le compararé a un hombre insensato que edificó su casa en la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa, y cayó. Ahora mire, aquí viene la consecuencia eternal. Y fue grande su ruina. Está hablando de perdición. Fue grande su ruina, no quedó nada bueno. No es un perjuicio solo para esta vida presente, está hablando de una condición eterna de condenación. Entonces se da cuenta que tiene mucho que ver qué doctrina es la que a mí me fundamenta, qué doctrina es la que yo vivo. Tiene mucho que ver. ¿Dónde estamos? Ahora, como la gente oye eso, dicen, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Eso es doctrina. La doctrina te sitúa en el lugar correcto. A ver, ¿estamos entendiendo? Es la enseñanza. La doctrina es igual que enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ayer le dije a los hermanos, los escribas eran los que hoy hacen las veces de los doctores, los teólogos, los eruditos. Jesús dijo que los escribas se sentaban en la cátedra de Moisés. Ahí no cualquiera se sentaba, ahí no se sentaba un neófito. Esta gente empezaba desde adolescentes a estudiar la escritura, y después de años y años y años y años ejercían la profesión de enseñar y explicar la palabra de Dios. Pero mire, el defecto que tenían era que aunque sabían mucho, no vivían lo que predicaban. Está tremenda la cosa, ¿verdad, hermano? Muy bien. Entonces, hermanos, esta palabrita, la palabra doctrina, viene del griego didache o didaje, ¿verdad? Es cuestión de que usted tenga la libertad cómo lo va a escribir o lo va a leer, didaje o didache. Quiere decir instrucción, quiere decir enseñanza. Es lo mismo, didache es enseñanza, incluso quiere decir también exhortación. Exhortación. Ahora, para ir aplicando esto, porque es importante, el evangelio debe ser según la doctrina de Cristo. Vamos a mirar esta estructura porque es importante, hermano. Evangelio según Mateo 4, 23 al 25. Rápidamente, solo voy a retomar estas partes y ya vamos a entrar a los detalles para enfilarnos a la segunda parte. Evangelio según Mateo 4, 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué dice? Enseñando en las sinagogas de ellos y
predicando el evangelio del reino. Ahí. Y el día de ayer les dije, y si nosotros subrayamos aquí, enseñando. Se ve ahí, ¿verdad? Enseñando y predicando. Mire, predicando, enseñando y predicando. Entonces, esta palabra, debe saber usted, la palabra enseñando o la enseñanza viene del griego didache, quiere decir instrucción, enseñanza, que ya lo dijimos, ya lo anotamos, y predicación. Mire esto, la palabra predicando o predicación del griego kerigma es la proclamación pública del evangelio a los que no son convertidos, a los que no son cristianos. Esta es la estructura doctrinal de Cristo. O sea, hermanos, les puse ayer a los hermanos un ejemplo. ¿Cómo se miraría que un señor de 40 años o de 50 años entrara a la iglesia, aquí al santuario, con su biberón? De este tamaño el biberón. ¿Cómo lo miraría usted? A algunos les daría risa, a otros les daría vergüenza, a otros se sentirían incómodos. ¿Qué está pasando con este señor, verdad? Y él dice, bueno, hace 50 años que yo soy bebé. Y así hay muchos creyentes. Porque no tiene lugar la doctrina de Cristo en la vida de ellos. Miren, hermanos, ahí en Mateo 4, 23 al 25 está la estructura doctrinal del ministerio de Cristo. Y dice que el evangelio debe ser según la doctrina de ¿quién? De Cristo. Según la doctrina de Cristo, ¿verdad? Entonces, él hacía estas dos cosas: predicaba y enseñaba. La predicación, el querigma, es para los perdidos. ¿Me comprende? Es a los que no han recibido a Cristo. Ayer le puse un ejemplo a la cristiandad aquí, a los hermanos que vinieron al culto anoche, y les dije, le pregunté a un par de hermanitas cuánto tiempo tiene de convertida. Una me dijo 25 años, la otra hermanita me dijo 30 años, y le digo, pues ¿cómo les voy a dar querigma? Ustedes tienen 30 años de ser cristianas. El querigma en este caso, ¿para quién sería, hermanos? Para una dama nueva, ¿verdad? Que hoy la trajeron, el Espíritu Santo me movería a tratar un tema evangelístico. Pero con tanto cristiano viejonón aquí, ¿cómo voy a darle un querigma? Me movería el Espíritu Santo. Oh, hermanito, hermanita, usted tiene que ser valiente. Póngase de pie, hermana. Sea valiente. Mire, no llore por las pruebas y las luchas. Y la hermana está ahí, ¿verdad? Ay, que ya se cae. Eso no es así. Eso no es así. Por ejemplo, usted quiere ver la didache. El entrenador de un boxeador hace la didache, hermano. Cuando está en el ring el boxeador, y aquí está su entrenador, y no sé si usted lo vio alguna vez, no estoy diciendo que ayer vio usted boxeo, no, usted lo vio, yo vi boxeo hace años en mi país, y yo miraba, hermanito, que a veces ya no miraba el boxeador. ¿Usted lo vio alguna vez? Aunque sea en la televisión, ¿verdad? Ya no miraba, ya lo recogían a tientas. Y el entrenador le dijo, no, tienes que darle. Y le abrían ahí, le sacaban la sangre y apenas se abría un poquito el ojo y lo mandaban todavía. El entrenador no permitía que se acobardara a su pupilo. Le decía, tú puedes, ahora le vas a dar en tal lugar. Y a veces esos con el ojo cerrado eran los que ganaban. Porque ¿qué hacía el entrenador? Imagínense que se acercara el entrenador. Ay, mijito, ya no puede ver usted. Vamos a la casa, mijo. No. ¿Cómo un predicador va a hacer eso? Ay, hermanitos, ¿cómo estamos sufriendo, verdad? Yo vengo con un pie arrastrándolo, hermanos. Ya no puedo. No, hombre, que el Señor reprenda al diablo, hermanos. ¿Sí me entiende? Este asunto es de valientes. Son los últimos días y hay que ir para adelante. Dice, gloria a Dios. A mí me gusta mucho eso. Entonces, esta es la doctrina de Cristo, la estructura de la doctrina para el evangelio original. Ok, está bien, ya se te entregó el querigma,
se te invitó, recibiste a Cristo, ya, deja el biberón, ya entraste, ya estuvo, vámonos. Ahora te van a empezar a dar quesadillas, ahora te van a empezar a dar alimento sólido. ¿Sí me entiende? La misma Biblia dice en Job: el león viejo perece por falta de ¿qué? De presa, porque ya no puede comer, ya no puede cazar. ¿Sabe por qué, hermanito? Tiene problemas al haberse envejecido. Pero hay un asunto que le conté yo a los hermanos y dice, lo escuché yo de un experto, un científico del Cono Sur. Lo invitaron a que fuera a ver un zoológico donde se estaban muriendo los leones, se estaban muriendo de hambre, ya no querían comer. Cuando llegó, él se sentó, empezó a investigar, pero no hallaba la respuesta. Entonces dice que le abrió el labio a uno de los leones y vio que ya no tenía colmillos. Pasó al otro y la misma cosa. Entonces él empezó a averiguar y les dijo a los que atendían a los leones ahí: ¿con qué los han alimentado? Oh, aquí los tratamos bien, solo carnita le damos a los leones desde que vinieron aquí. Y dijo el experto: ese es el problema. Ese es el problema, dijo, porque los leones necesitan masticar hueso, que les truenen los dientes, porque es la manera en que un león fortalece su dentadura. Si le da a usted solo, ¿cómo se llama la comida de bebé? El Gerber, la compota, ¿verdad, hermanito? ¿Cuántos puré? ¿Cuántos aleluyas todavía quieren puro Gerber bíblico, hermanito? Dice: ay, hoy me golpeó el predicador. Ay, viene por una bendición, pero viera qué regañada que nos dio. Te hicieron didaché, pero no has entendido la doctrina de Cristo. También usted no me ha entendido. Necesitamos entender eso, porque finalmente aquí ya estamos en la sala de espera. Nos están preparando. ¿Sí me entiende? Es más, no solo en la sala de espera lo preparan a uno. Cuando uno ya está en el avión, ¿qué le dicen? Le empiezan a decir un montón de cosas y dígame, ¿es agradable oír lo que le dicen a uno? Que si se puede caer el avión. ¿Usted lo oye bonito? ¿Le gusta que le den esa charla, verdad? No, ¿a quién le va a gustar que le están diciendo que a poco se cae el avión? Pero le dicen: ahí está su salvavidas, ahí va sentado usted. Mire la mascarilla, si se pierde ¿cómo se dice? Si se pierde la presión dentro del avión, se le va a caer la mascarilla, póngase el suyo primero para poder auxiliar al vecino. Dice: porque ¿cómo va a ayudar al otro? Se nos va a morir usted de que no pueda respirar. Y es desagradable, pero ¿tienen que prepararlo a uno o no? La preparación para ir al cielo, ¿es agradable o desagradable? A la luz de la Escritura, no mezcla sus sentimientos. No, oigan bien, oigan. Ya le dije que a usted no le gusta escuchar lo que le dicen en el avión, que se puede caer. Ahí va la pregunta. Según la Biblia, no esté adivinando. Según la Biblia, ¿es agradable o desagradable? Es desagradable. Porque no crea que, ay, como me gusta que me exhorte el Señor. ¿Le gusta que le exhorte el Señor? No. Mire cómo agarraba a Pedro. Nosotros decimos: oh Señor, usa mi vida como Pedro. Sí, como no, usted y yo no aguantáramos las regañadas en público, que el Señor le llame diablo. ¿Quién va a aguantar eso? Si hay hermanos y hermanas que no aguantan el resuello del vecino. Oh, pero se quieren ir al cielo, dice. Imagínense que viniera esa prueba a nosotros, que el Señor haga didaché con nosotros. Por ejemplo, disculpe, un creyente débil, ¿cómo cree que lo va a preparar el Señor? Aquí vamos a aprender mucho. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito, hermano. ¿Cuántos han ido a los ríos? ¿Quién no ha ido a un río, no? Bueno, ¿cómo son las piedras de los ríos? Bonitas, lisas. Usted dice: ay, Señor, hazme como esta piedra. Y dice el Señor: ¿tú sabes cómo se ha formado esa piedra?
¿Cómo cree que se ha formado? ¿Cómo cree que es tan bonita? A puro golpe. ¿Y quién la golpeó? ¿Ah? ¡Otra piedra! Entonces un hermano enojado necesita otro enojado para que se choquen. Alguien dirá, ¿qué está diciendo este pastor? Ahora sí se fue por otro rumbo. Bueno, pues es que a veces como que hay que amarrar a los dos enojados para que entre ellos se arreglen, hermano. En la palabra de Dios hay cosas curiosas. ¿Me comprende? Hay cosas curiosas. Cuando el Señor va a mandar a evangelizar, a sanar enfermos, a extender el reino, yo creo que los discípulos del Señor se quieren ir solos. Oh, yo voy en el nombre del Señor. Ya. No, digo, de dos en dos van a ir. Padre Santo, y si me tocó el que es difícil, dijo el Señor, allá en el camino, arréglense. Hermanos, en ocasiones así permite el Señor. Él hace didaché con sus hijos. ¿Nos queremos ir al cielo o no? Bueno, pues nos van a tener que sobar, cortar ese callo, hermanito. Y usted sabe que un callo, usted lo corta y ¿qué sucede? Vuelve a salir. Lo corta otra vez y ¿qué sucede? Y vuelve a salir. Yo no sé a las cuántas veces se va. ¿Sí o no? Bueno, así que vaya buscando con quién quiere trabajar, ¿verdad? Y va a quedar lisito. Didaché, formación, preparación. Eso es lo que el Señor hace. Eso es desagradable. ¿Se me comprende? ¿Sabe que yo he pensado, hermano, mucho he pensado, digo, Señor, ¿por qué corregiste a Pedro en público? No, mire, se recuerda cuando el Señor ha hablado que Él va a ir a la cruz. ¿Han leído eso? Él le dice a sus discípulos, voy a ir a la cruz. Voy a sufrir mucho de los ancianos y me van a hacer burla pública, etcétera. Y el diablo infiltra un área débil de Pedro. Lo llama, Pedro no quiere que se sepa. Lo trae acá. Señor, que no te suceda tal cosa. ¿Y cómo le contestó el Señor en el oído? En público. Quítate de delante de mí, Satanás. Y Pedro, Señor, que no lo oigan. No, que lo oigan, dijo el Señor. ¿Ayuda eso o no ayuda? ¿Verá que eso es desagradable? Ay, Señor, y si una de estas noches me vas a hablar, y qué tal si el hermano, el predicador, quien sea, tú lo diriges y me señale y diga, mira, hipócrita. ¿Quién diría, gloria a Dios, gracias por hablarme, Señor? Nadie, yo lo sé. Es desagradable, pero ¿acaso no trae sanidad esa expresión, hermanos? ¿Trae o no trae sanidad? Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué corregías en público a Pedro y a todos ellos? ¿Por qué en público, Señor? Porque si no pasan un poquitito de vergüenza, no se compone la situación. ¿Me comprende? En este ministerio, hermanos, en algunas oportunidades hemos tenido que corregir cosas. Me recuerdo una de las cosas que hemos corregido. Vino la persona con quien estábamos tratando fuertemente, le llamamos la atención y ya no quiso hablar con los oficiales de la iglesia. Me dijo, hermano, mañana vengo, quiero hablar con usted. Yo le dije, bueno, está bien, la decisión se ha tomado, se acabó. Vino, pero ¿sabe qué me vino a decir? Me dijo, hermano, disculpe, yo vengo a ver si nos podemos arreglar usted y yo, así como la corte, hermanito. Le digo, ¿cómo arreglarnos? Ya la situación está arreglada, le digo. No, me dijo, hermano, si le doy una ofrendita, ¿será que usted no se lo dice al pueblo? Le dije, bueno, aunque me dé la ofrendita o no me la dé, la decisión está tomada, le digo. Le vamos a informar al pueblo de su situación, porque usted es una persona pública en la iglesia. Entonces, son cosas desagradables, pero que van a traer un golpe
que va a traer sanidad también. A ver, ¿está entendiendo? Entonces, mire, el Señor ganaba a la gente a través del mensaje público, el querigma, y cuando venía aquí a las sinagogas, donde se congregaban para escuchar la instrucción religiosa a los judíos, era cuando les hacía didaché, cuando los exhortaba, les enseñaba. Muy bonito lo que muestra. Cuando recorría toda Galilea, estaba haciendo el querigma, anunciando el querigma al Señor, a todos, ¿verdad? Dice Galilea, y Galilea abarcaba, hermanos, escuche, lo que se llamaba el valle de sombra y de muerte, Neftalí, toda esa región, ¿verdad? Donde la gente creía que la muerte reinaba ahí, era tierra de muerte, de tinieblas, de oscuridad, etcétera. Eso era. Pero a ellos les anunció el Señor el mensaje de esperanza, hermanito. Y cuando esa gente se convirtió y venían a las sinagogas, el Señor hacía didaché con ellos. Les enseñaba, les mostraba cómo debía ser la vida piadosa delante del Señor. ¿Entendemos nosotros eso? Amén, hermanos. Muy bien, entonces yo creo que ya aprendimos un poquito esto. Ahora, quisiera yo avanzar un poco más. A ver, en Ventanilla 14. Cristo es el centro del Evangelio porque Él es Dios y Él lo dijo de esa manera. Veamos aquí. Evangelio según Juan 14, versículos 8 y 9, rápidamente. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Eso ya lo entendió usted, ¿verdad? El Señor nos mostró a Dios porque Él era el mismo Dios. Amén, hermanos. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo nos lo mostró, nos lo trajo. Y entonces cuando Felipe pregunta ¿dónde está el Padre?, Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy aquí y no me conoces. Entonces ahí estamos, hermano. También ahí entra la doctrina verdadera de Cristo. La doctrina verdadera de Cristo le enseña al creyente a tener un encuentro personal. ¿Sabe por qué? Se nota el que se entrega a Cristo, se nota cuando tiene un encuentro personal con el Señor. Todos los que antiguamente tuvieron un encuentro con Cristo, que era el mismo Dios manifestado en carne, usted lo sabe, aquí lo hemos dicho, lo hemos explicado, y va a venir en el examen que le voy a hacer a toda la congregación, hermanito. Acuérdense que se los vengo diciendo, baje libros, memorice un poquitito, ¿verdad? No se duerman las predicaciones porque le va a hacer falta. Mire, entonces, lo que estoy diciendo es que antiguamente el Señor Jesús ya se empezaba a mostrar. A eso se le llama las teofanías, las apariciones donde miraban una forma las personas que tenían un encuentro con el Dios de los cielos, ¿verdad? Ya se venía mostrando el Señor. Entonces, todos los que tuvieron ese tipo de encuentro, dígame, ¿quedaban igualitos? ¿Quedaban iguales? No, quedaban diferentes. Porque les puse el ejemplo anoche del padre de Sansón. Primero la esposa estaba allá en el monte, tuvo una teofanía, se le anunció el nacimiento de Sansón, ella corre, se lo cuenta al esposo, y el esposo dice: pues yo la verdad no creo, porque es que ¿quién ha visto a Dios? Los antiguos lo sabían. Nadie que mire a Dios vive para contarlo, nadie. Así era la cosa, hermano. Entonces, algunos de los antiguos tuvieron teofanías en donde miraban a Dios, Dios hablaba con ellos en una representación humana, y ellos decían: me voy a morir. Y entonces el padre de Sansón, que todavía no es engendrado en ese momento, le dice a la esposa: ¿por qué? Vamos, y ¿a poco viene otra vez el ángel? Y fueron, y sí vino. Entonces, cuando vienen de regreso a casa, dice Manoa: yo creo que me voy a morir.
tal vez empezó a preparar todo, porque los antiguos lo sabían, no quedaban iguales, hermanito. Entonces, esta es la verdadera doctrina de Cristo. Cuando el creyente tiene un encuentro personal con el Señor, hermanos, no es por reglas internas, no es por imposición, no es por nada de la iglesia, del ministerio, que lo van a cambiar a usted. Dígame, ¿una regla del pastor puede cambiar a un hermanito? No. Cuando el creyente se da por vencido y dice, no, a mí me resbala lo que diga el pastor, está en todo su derecho. Esos son sus riñones, es su decisión. ¿Se me comprende? Es lo que ha tomado en decisión. Pero hermanos, escúchenme, cuando usted se fundamentó, recibe la verdadera doctrina de Cristo, usted tiene un encuentro personal con el Señor. Su vida, no por nada del mundo, es diferente. Jacob, cuando tuvo ese encuentro con Dios, quedó al otro día, incluso hasta le cambiaron de nombre, ¿o no, hermanito? Todo, ya no quedó igual. Cuando fue a su casa en la mañana, iba renqueando de un lado. Eso es así. Entonces, hermano, la vida de un cristiano, cuando está fundamentado en la verdadera doctrina de Cristo, no va a ser igual. De ninguna manera va a ser igual. Siempre hay un cambio muy marcado, ¿verdad? No es en base, hermanos, como le digo, a requisitos humanos, vamos a decir, a los requerimientos de una iglesia. No, es porque hay una obra en su corazón. De verdad es un creyente en Cristo. ¿Estamos comprendiendo? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Por medio de la predicación se proclama las certezas del evangelio original, y por medio de las enseñanzas se explica el significado de esas certezas. Así que hablar de la doctrina de Cristo es hablar de toda una estructura educativa celestial para evitar los malentendidos y malas interpretaciones del hombre. Su diaché y su querigma nos revelan la verdadera religión. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Quisiera compartir estas escrituras con ustedes. Mateo 12:41. Veamos el querigma. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron, ¿qué dice? A la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Se les predicó la palabra a los ninivitas, se les predicó. ¿Y qué sucedió? Creyeron a la palabra. A ver, ¿me están oyendo, hermanos? Creyeron a la palabra. ¿Cómo se le llama a ese tipo de ministración? A esta gente que está perdida, esta gente nunca ha pisado una iglesia, viene y se les ministra la palabra. ¿Cómo se llama a esa forma de ministrarle la palabra? Querigma, correcto. El querigma, la predicación a los no convertidos. Esa es una parte de la doctrina del evangelio verdadero, ¿verdad? Muy bien, sigamos viendo otro ejemplo. Romanos 16, 25 y 26. Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras, oiga, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Otra vez, y al que puede confirmaros según mi evangelio, ¿y qué más? Y la predicación de Jesucristo, el querigma de Jesucristo. O sea, cuando alguien escucha el mensaje y se convierte de verdad, es ahí cuando se confirma en esa persona el evangelio de Jesucristo, por medio de la predicación, el querigma. Sigamos. Primera de Corintios 1:21.
Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo dice ahí? Por la locura de la predicación. Qué manera de llamarle al querigma, la locura de la predicación. Pero mire, para que entendamos un poquito más, quiero traer esta versión, la Biblia de las Américas. Quizá usted no la tenga ahí, pero mire cómo lo dice aquí. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. No vaya a pensar que es el hombre el que descubrió a Dios. No vaya a pensar que es el hombre el que ideó el plan salvífico. No, hermanito. No, si el Señor, escuche, si el Señor no ejecuta su plan de salvación con nosotros, ¿dónde estuviéramos nosotros? ¿Quién pudiera buscar a Dios? Si así, hermanos, con tanta evidencia, usted sabe que hay científicos que se han convertido, porque Dios les ha hablado al corazón, pero hay otros que siguen negando a Dios. Hay gente humilde que ha tenido encuentros con Dios y hablan de Dios, pero también hay gente humilde que ha cerrado su corazón y dicen, no, yo no creo en Dios. Si dice, si hay Dios, ¿por qué soy pobre? Dice, ¿verdad? Entonces hay una cosa, una confusión tremenda. Entonces dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su sabiduría. O sea, el hombre, imagínense que conozca a Dios por su propio medio. Que el hombre se abra a la posibilidad de llegar a Dios por sus propios medios. Pero eso no era posible. Entonces Dios pone un medio y la manera de salvar al hombre es por medio de ¿qué? De la locura de la predicación, del querigma. Por eso, hermanos, todo lo que conlleva la finalidad de predicar la palabra de Dios a los perdidos, nunca lo obstaculice usted. ¿Sí me oyó? Se lo voy a decir con respeto y delante de Dios, y de ninguna manera yo estoy resentido. Pero le quiero corregir eso porque estoy haciendo ¿qué cosa? ¿Con usted qué estoy haciendo? Didache. ¿Y qué quiere decir didache? Enseñar, ¿qué más? Instruir, ¿qué más? Exhortar, puede añadir otro, corregir. Entonces, ¿qué tal si nos pasamos la lija? ¿Cómo se llama la lija que borra los nudos de la madera, hermano Samuel? La lija de esa, la más gruesa, 30. Pues, ¿qué quiere? ¿La 40 o la 30? ¿Sabe por qué, hermanito? ¿Cómo le llama el Espíritu Santo a la abundancia de la predicación, a la insistencia del querigma? Dale, 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 dale. La locura de la predicación. Todo lo que apunta a ese anuncio, hermanito, a que la palabra se está anunciando, no tenemos que obstaculizarlo. ¿Sí me comprende? Puede traer usted a su vida un problema físico, un problema económico, un problema en su familia, porque será poco que nos metamos en medio del plan de Dios de que la gente de alguna forma sea alcanzada. ¿Será poco eso? ¿Verdad que no? Eso es duro. Entonces todo aquello que canalice la visión de llevar el mensaje a los perdidos, directa o indirectamente, súmese a esa visión, hermanito. Súmese a esa visión. De alguna forma, si no puede apoyar económicamente, hágalo moralmente, espiritualmente. ¿Sí me comprende? Pero que todos digamos, Señor, qué bueno que se predique tu palabra, Señor. Es interesante. ¿Sí me comprende, hermanito? Bueno, entonces la locura de la predicación, todo lo que conlleva
que la visión crezca, que se alcance gente, que la gente oiga la palabra. Ahora quiero leerle aquí esta traducción, el lenguaje actual. Primera de Corintios 1:21 dice: Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. No, hermanitos, así con las reglas que nos da la palabra, la doctrina de Cristo y todo lo demás, no le digo lo que estaba escuchando yo de ese predicador, hermanito. Dice que él no está de acuerdo en que el hombre se sienta culpable ante Dios, dice. O sea que ya lo que dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es el que redarguye de pecado al hombre. Yo le digo, honestamente, dentro de la doctrina de Cristo, ¿es bueno que alguna vez nos sintamos mal delante de Dios, hermano? ¿O es malo? Es bueno. Así se arregla uno. Ahora, ¿será doctrina de Cristo el que aquí te enseñen o te digan, hermanito, no es bueno que usted se sienta culpable? No tiene que sentirse culpable, ya ni que fuera un angelito. Qué bueno. ¿Sabe qué dije yo? Pobre hombre, porque él mismo va al infierno, pero tristemente se está arrastrando a los miles que lo siguen. Eso no es doctrina de Cristo, hermanito. El Espíritu de Dios, una de las maneras de distinguir que el Espíritu de Dios está en mí, que todavía me sienta mal por ofender a Dios. El día que yo venga aquí y le diga, miren hermanos, yo ya me siento, yo creo que ya puedo volar sobre ustedes. Yo ya no peco, yo tranquilo, yo me siento bien, hermanos. Ese día ya es lo más triste que pueda suceder. Por eso yo le quiero decir, es muy malo escuchar a un creyente que dice, hermano, yo me siento bien. Yo no sé por qué el hermanito se enojó conmigo, pero yo me siento bien. Se dieron los dos, ¿verdad? Pero dice que él se siente bien. Qué triste, ¿no? Yo digo, ojalá se sintiera mal por lo que dijo, por lo que pensó, por lo que hizo. Ojalá se sienta mal. Es un síntoma que el Espíritu de Dios está ahí todavía. Le redarguye, le dice, hijo, eso no está bien. Eso no está bien. Entonces no procuremos algo que no lo encierre la doctrina de Cristo, hermanito. Amén, hermanos. Entonces, imagínense, aquí están diciendo, Dios es tan sabio, Dios sabía que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. Como le digo, si así, conociendo nosotros, teniendo la doctrina de Cristo a través de la palabra, mire cómo está la cosa, hermano. Es triste lo que le voy a decir, pero casi todo el mensaje de esa persona que yo vi está fuera de base. Y sí logró algo, que su público estuviera feliz, porque se les está dando lo que quieren, no lo que le agrada a Dios. Y yo le digo, en el verdadero evangelio se dice lo que agrada a la gente o lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios. ¿A poco usted y yo nos vamos con retortijones a la casa, hermanito? Pero es preferible, ¿sí o no? Así que de vez en cuando es bueno que alguien se enoje, se moleste, diga, yo no vuelvo a este lugar. Y digo, Padre, gracias porque la salsa la hiciste bien picante esta noche, ¿verdad? Eso es bueno de cierta forma. Entonces la Didache nos ayuda a desarrollar esto. Y dice, en lugar de eso, en lugar de que Dios esperara que el hombre lo buscara a él en su sabiduría humana, en lugar de eso decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, en el querigma, aun cuando este mensaje parezca una tontería, dice la versión de la traducción en lenguaje actual. Y sí, hay lugares donde la gente no cree en la palabra, hermanito. ¿Me comprende? Hay lugares en donde la gente no recibe el mensaje. Pero eso es así. Cuando es de Dios, habrá un síntoma. Yo quiero terminar redondeando esta parte del mensaje, hermanos,
Los que son estudiantes y lectores de la Biblia lo saben. ¿Cuántos años más o menos duró el ministerio del profeta Isaías? ¿Quién lo sabe? Más de 50, 62 años. Y dicen los eruditos que a la altura de los 40 y pico de años, ya el profeta está cansado. Porque a él le tocó ministrar a Israel en su más alta apostasía. Usted lee el capítulo 1. ¿Cómo le llama Dios a los líderes religiosos de Israel en ese tiempo? Príncipes de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué pastor ni evangelista? ¿Qué ministro? ¿Qué apóstol ni qué apóstol? Príncipes de Sodoma. Estaban mal. Pero usted oye, lee que dice que multiplicaban sus oraciones, hermanito. No, si el apóstata ora, el apóstata no se va a ir al mundo declaradamente. No. Yo veo, cuando a mí me preguntan, hermano, ¿cuál es su concepto de la apostasía? Le digo, hay diferentes referencias de apostasía, pero yo creo que la que podemos entender es aquel divorcio virtual que mucha gente vive, muchas parejas viven, cada quien en su cuarto, viven juntos, dicen, por los hijos. ¿Sí o no? Cada quien con su cuenta de banco. No tengo nada que ver contigo. Ahí está el microondas, hay comida en la refri. No me hables, no me dirijas la palabra. Estamos juntos, llevamos 7 años así, tranquilos, cada quien con su esquina, por su esquina. Es un divorcio virtual. Están juntos, pero ya separados. Esa es la apostasía, hermano. El apóstata va a seguir dentro de la iglesia, haciendo y viviendo como quiere. Entonces en Israel así estaba la cosa. Y dice que el Señor dijo, no crean que cuando multipliquen su oración, yo les voy a escuchar, dijo. Y cuando celebren sus lunas nuevas, sus solemnidades, yo no voy a escucharlos. Entonces, tiene más de 40 años el profeta batallando. Y él pregunta, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Honestamente, ¿cuántos cree que se ganó Isaías? A ninguno. ¿El profeta Isaías? Sí, hermanito. Pero él no dio su brazo a torcer. Él dijo, así nadie se convierta. Es que no honra a Dios. Oh, miren mi iglesia cómo está de grande. Pero ¿y a dónde los llevamos? ¿A dónde va esa gente? Lo que honra a Dios es que usted diga lo que Él quiere que diga. Eso es lo que honra a Dios. Esa es la doctrina de Cristo. El que me oye estas mis palabras. Esta es la doctrina de Cristo. Di lo que dice la Biblia. No digas lo que la gente quiere, porque entonces te perdiste de camino. No digas lo que la gente quiera oír para que te den dinero, porque te perdiste de camino. Di la verdad y tal vez te quedes solo. El profeta Isaías se quedó solo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El cielo guardó silencio. ¿Por qué? Para no desanimar probablemente al profeta, porque nadie había creído. ¿Un ministerio de esa clase? No estamos muy lejos de esa situación que vivió el profeta. Necesitamos la doctrina de Cristo. ¿Me entienden, hermanitos? Gracias por su paciencia, por oír la palabra. Gracias por no cansarse al escuchar didaché tras didaché aquí, hermanos. Que Dios los bendiga. Que haya respuesta. Que haya bendición sobre ustedes. Que un día digan, nos encontremos todos en el cielo, porque yo creo que sí tiene la meta usted de estar ahí, ¿verdad? Que tal vez yo lo mire, usted me mire y diga, hermano, valió la pena. Ciertamente a veces nos regañó ahí, gloria a Dios, pero mire, hermano, aquí estamos, valió la pena, nos entrenó el Señor, hizo didaché el Señor con nosotros. Dice, gloria a Dios. En esta tarde podemos darle gracias a Dios, hermanos.
¿Cuántos de ustedes han aprendido alguito? Algo por ahí. Póngase de pie, así con humildad, con sencillez. Digámosle: Señor, yo quiero darte gracias. Me quiero llevar una jota, una tilde al terreno de la práctica, Señor. No quiero quedarme así. Yo quiero que esta palabra funcione, que esta palabra produzca dentro de mí, Señor. Padre, aquí está tu pueblo. Aquí están estas damas y estos caballeros que con sencillez de corazón han escuchado tu palabra. Señor, yo te quiero pedir que esta palabra que seguramente llegó a su corazón no regrese vacía, Señor, sino que dé frutos, que ellas y ellos puedan ver el resultado en su vida. Todos estamos luchando, Dios. Todos estamos en este desierto, en este camino. Todos estamos, Señor, en este paraje lleno de obstáculos, de piedras, de serpientes venenosas y de cuánta cosa. Pero tú nos vas instruyendo, nos vas diciendo las cosas, nos vas enseñando cómo se debe caminar, como tú lo mandas en este camino. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, fortalece, Señor, anima a cada hermano y hermana. Y te doy gracias porque están de pie. Te doy gracias porque a pesar de todas las situaciones que han pasado, Señor, aquí están. Esa es la victoria que podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor, con luchas y pruebas, pero hemos seguido caminando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.